Bueno, vamos a empezar con la parte 2 de 5 del sistema EPS, mejor conocido como LTE. La figura muestra una persona, pues, como he comentado, que quiere ir a un sitio, pero todos los sitios le indican que por donde vaya va a ir a llegar el LTE, lo que quiere significar que es un sistema de mucho éxito a nivel mundial. Técnicas de acceso múltiples usadas en LTE. Normalmente, cuando se dividía un espectro de frecuencia, una banda de frecuencia, se dividía en canales o soportadoras, ¿no? Y cada una de ellas se le colocaba una banda de guarda, ¿no? Para reducir la interferencia entre ellos. El CH significa channel, canal en español. Esto es channel en inglés, canal en inglés. Entonces, esto era lo normal que se hacía, ¿no? Se modulaba en función de esto, ¿no? Entonces se subía el ancho de banda en soportadoras y se diferenciaban, se separaban mediante unas bandas de guarda para reducir la interferencia. Lo que presenta la figura con la letra A, una banda de frecuencia separada en soportadoras y cada una tiene una banda de guarda. Pero apareció una tecnología llamada OFDM, multiplicación por división de frecuencia ortogonal, que coloca las soportadoras una encima de la otra, o sea, se superponen, se solapan. Y lo primero que se piensa es que aquí va a haber una interferencia muy grande. Pues no es así, porque las soportadoras van a ser ortogonales. ¿Y cuál es una de las ventajas de utilizar OFDM? Que tienes un ahorro del espectro porque no tiene las bandas de guardia. Entonces, esta es la tecnología que se usa en LTE o FDM, una serie de soportadoras ortogonales, aparentemente superpuestas y que va a haber mucha interferencia, pero eso no es la situación. La situación es la siguiente. Como comenté en el primer vídeo, la banda de frecuencia LTE está dividida en soportadoras de 15 kHz. Entonces, si colocamos una soportadora de 15 kHz, que es la que está mostrada en la figura, con el color de color amarillo, va a tener una parte, un lóbulo con una potencia importante y las demás van a tener solo secundarias, los lóbulos secundarios con una potencia menor, hasta que se va reduciendo. Pero esta es una soportadora. ¿Cuántas soportadoras tiene un bloque de recursos? Que es el mínimo ancho de banda que le asigna LTE a un abonado. ¿Recuerdan? 12. 12 por 15, 180, que es el bloque de recursos. Entonces, fíjense, la figura muestra una soportadora de 15 kHz. Si colocamos una al lado, con una separación de 15 kHz, observen que cuando la soportadora de color amarillo tiene la potencia mayor, la de color verde la tiene prácticamente en cero. O sea, son ortogonales. Aunque están superpuestas, la interferencia es muy poca. De esa manera, si colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la misma manera, fíjense que cuando la de color magenta tiene una potencia mayor, grande, las otras prácticamente la tienen en cero. Y aquí tenemos 6 soportadoras. Si ponemos 12, tendremos un bloque de recursos. ¿Qué sucede? Que aunque están superpuestas, la interferencia es muy pequeña, porque cuando una de las soportadoras tiene su potencia mayor, las demás están en cero. Y esta es lo que usa LTE en la interfaz de aire. Entendiendo entonces de que en esta interfaz de aire viajan soportadoras subiendo y bajando, en este caso sería una comunicación de voz entre el equipo de usuario y la radiobase que se llama NB, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el medio inalámbrico,
empieza a ver cosas interesantes. Primero, que por aquí van varias soportadoras, bajan varias soportadoras, por aquí suben varias soportadoras. Que estas soportadoras son moduladas y que esta distancia tiene que ser una distancia efectiva. Esto no puede ser cualquier distancia. ¿Por qué? Porque la distancia tiene que ser tal que la señal que salga de aquí, de la radio, de la antena de esta torre, llegue con calidad aquí. Y la señal que salga del equipo de usuario llegue con calidad aquí. Entonces, esta es una distancia que hay que dimensionar. Entonces, haciendo un resumen, este es un medio inalámbrico, varias soportadoras bajan por aquí, varias soportadoras suben por aquí. ¿Cuál es la cantidad mínima? 12 soportadoras por el bloque de recursos. Esas señales están moduladas y también que esta distancia hay que calcularla porque no puede ser cualquier distancia. Aquí tienen la figura otra vez. He colocado 6 soportadoras. Son 6 soportadoras subiendo y 6 soportadoras bajando, pero en realidad no son 6, tienen que ser mínimo 12. Eso es lo que trata de significar la figura. Ahora bien, he desarrollado FDM. Con FDM, un solo usuario recibe datos sobre todas las soportadoras en un momento dado. Pero va a aparecer un subconjunto, por decirlo de una manera, de OFDM llamado OFDMA. Fíjense que la diferencia en la sigla es una letra A, ¿no? Entonces, esto es acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, multiplicación, división de frecuencia ortogonal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque la tecnología es OFDM. Entonces, OFDMA, Orthogonal Frequency Division Múltiple, acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal. Se distribuyen en el OFDMA, se distribuyen las soportadoras a los diferentes usuarios al mismo tiempo, de modo que múltiples usuarios puedan ser programados para recibir datos simultáneamente. Por lo general, las soportadoras se asignan en grupos continuos para simplicidad y para reducir la sobrecarga de soportadoras que se han asignado a cada usuario. Entonces, esta es la diferencia entre OFDM, entre OFDM y OFDMA. En OFDM, un solo usuario recibe datos sobre todas las soportadoras. En cambio, en OFDMA, los datos se distribuyen sobre las soportadoras. Veamos esta figura que explica lo que estoy desarrollando. A la izquierda tenemos OFDM y a la izquierda OFDMA. Y las soportadoras son distribuidas en el tiempo. Aquí en la sisa del tiempo, y aquí en la ordenada tenemos soportadoras. Hay 6 usuarios, fíjense, usuario 1, usuario 2, 3, 4, 5 y 6, y estas soportadoras van a ser asignadas en el tiempo a cada uno de estos abonados. Fíjense, en UFDM, en este intervalo, todas las soportadoras son asignadas a un solo abonado. En el segundo intervalo de tiempo al segundo abonado y así sucesivamente. ¿Qué pasa en OFDMA? Que la asignación no es total, sino que, por ejemplo, al usuario 1 le asignaron, en este caso, 1, 2, 3, 4 soportadoras en 3 intervalos de tiempo. Al abonado 2 le asignaron 4 soportadoras en 4 intervalos de tiempo y después 4 soportadoras en 2 intervalos de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que aquí el ancho de banda cada abonado es variable. Se le asigna en función de la actividad que está haciendo. ¿A qué me refiero con actividad? Que está usando el sistema para transmitir voz, datos y video. Fíjense. Y esto es lo que pasa en la realidad. Analicemos el abonado de color azul oscuro, usuario 1. Fíjense de que en un determinado momento, en 3 intervalos de tiempo, se asignan 4 soportadoras. Y después cambia de soportadora, pero fíjense que la comunicación se mantiene en el tiempo. Aquí termina y aquí empieza otra vez. Esto es una comunicación de voz
porque se tiene que mantener en el tiempo. ¿Por qué cambiaron de soportadora? Porque entre el equipo de usuario y la soportadora están mandando señales a la radio base para indicarle la calidad de la interfaz, de la comunicación del canal. Si la calidad se deteriora, entonces un programador que está en la radio base, que veremos más adelante, va a cambiar la frecuencia de la comunicación a otra, pero la mantiene en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en OFDMA? Que el ancho de banda es variable y el sistema es capaz de solamente mandar aquellas partes que tengan buena calidad. Por ejemplo, aquí el usuario 4, esto puede ser una comunicación de voz, se ha mantenido en el tiempo, fíjense. Esta es una comunicación de data, por ejemplo, ¿no? Y esta también puede ser una comunicación de data de usuario 2 porque tiene mucha, está usando cuatro portadoras en 4 intervalos de tiempo y después cambia. Entonces, esta es la diferencia entre OFDM y OFDMA. Aquí le tienen que asignar todas las subportadoras en un determinado intervalo de tiempo. Supongamos que este abonado aquí está haciendo una comunicación de voz. Entonces, no, como una comunicación de voz y tiene un ancho de banda angosto, no necesita todas las soportadoras. Sin embargo, todas están reservadas para él, aunque no las use. Aquí no. Aquí le van a asignar solamente las que necesita. Entonces, al final, la tecnología que se usa es FDMA porque permite que cada abonado tenga un ancho de banda variable. Cuando vemos esto, en la interfaz de aire, vemos que en el downlink se usa OFDMA, que es lo que he explicado ahora. En cambio, en el uplink se usa SCFDMA. Veamos qué es lo que sucede. Fíjense, aquí tenemos en la interfaz de aire, en downlink o FDMA. Si usted ve la figura, hay una grilla de subportadoras. Todas estas son portadoras de 15 kHz, fíjense que lo dice. Y aquí tiene el tiempo, una grilla de frecuencia y tiempo. Y hay 4 abonados, el abonado de color azul, el abonado de color rojo, el abonado de color verde. Bueno, realmente hay 3 abonados por los diferentes colores. Fíjense que la cantidad de soportadoras que tiene cada comunicación es variable y los intervalos de tiempo también es variable. ¿Qué es lo que significa esto? Que el ancho de banda que se le asigna a cada abonado es variable en función del servicio que está usando y también de acuerdo a las características de calidad de la interfaz de aire. Eso es entonces la razón por la que se usa OFDMA. Esta grilla la vamos a analizar con detalles más adelante. En cambio, en el uplink se usa SCFDMA. SCFDMA significa Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Acceso múltiple de portadora simple. Fíjense que es más o menos lo que está en el downlink, pero como estamos en el uplink, recuerden que el uplink la señal viene del teléfono a la radio base. Las subportadoras están juntas. Fíjense que este abonado de color azul tiene 1, 2, 3, 4 subportadoras. Este tiene 2 y este tiene 2. La diferencia es que están juntas, pero que hay 4 subportadoras. El nombre es portadora simple. Y yo le estoy diciendo que hay 4 subportadoras. Las llaman portadora simple porque están una al lado de la otra. Entonces se dice que es una portadora simple. Sin embargo, no. Son varias subportadoras, en este caso 4, en este caso 2 y en este caso 2. Hay una razón importante por la que no se usa OFDMA en enlace de subida, sino se usa SCFDMA. Pero lo más importante es que observen que el ancho de banda es variable. El ancho de banda, como lo he comentado, en una celda, supongamos que la celda tiene un ancho de banda de 15 kHz. Esos 15 kHz van a ser distribuidos entre los abonados dependiendo del servicio que están usando. Un video, en que esté transmitiendo un video, le asignará un ancho de banda mayor que está transmitiendo una data, por ejemplo. Fíjense. ¿Por qué se usa OFDMA? Bueno,
Eh, él es muy fuerte en la diversidad de multiusuarios. Basado en la información de retroalimentación sobre las condiciones de los canales selectivos en frecuencia de cada usuario, se realiza la asignación de usuario a su portadora, mejorando considerablemente la eficiencia espectral del sistema en comparación con un sistema OFDM de usuario único. ¿Qué es lo que comenta esto? Que de acuerdo a las características de la calidad del canal, hay una comunicación entre el teléfono y la radio base y el teléfono, entonces les manda, el equipo de usuario les manda las características del canal, las condiciones del canal a la radio base y en función de eso, la radio base asigna la frecuencia. Eso es lo que quiere decir aquí. OFDMA también se puede utilizar en combinación con el acceso múltiple por división de tiempo. Es correcto porque aquí está el tiempo, ¿no? De tal manera que los recursos se particionan en el plano tiempo-frecuencia, que es lo que está mostrando aquí. Las frecuencias se separan en una grilla frecuencia-tiempo, ¿no? Y recordamos aquí que en LTE los bloques de recursos, en LTE los bloques de tiempo y frecuencia son conocidos como bloques de recursos. ¿Cuántas soportadoras hay en un bloque de recursos? 12. Y cada una tiene 15 kHz, de 180 kHz. Siguiendo con la ventaja de OFDMA, OFDMA transmite un flujo de datos mediante el uso de varias soportadoras de banda estrecha. Son de banda estrecha porque son 15 kHz al mismo tiempo. Por ejemplo, 512 en 1024. ¿Por qué hay 512 en 1024? Porque depende del ancho de banda que se use. Si usted usa 5, un ancho de banda tendrá menos soportadoras. Si tiene 10, tendrá un poco más que 5. Si tiene 20, tiene más que 10 y 5, porque usted agarra el ancho de banda, lo divide entre 15 kHz, o sea, 20 MHz, lo lleva a 15 kHz, te da 20.000 kHz. Dividido entre 15, te da una cierta cantidad de soportadoras, y para acá una cierta cantidad, y así sucesivamente. Y ahí es donde salen estos números que están aquí. Y minimiza el efecto de desvanecimiento por trayectos múltiples creados por ligeramente diferentes tiempos de llegada de la señal de diferentes direcciones. Como muchos bits se transportan en paralelo, la velocidad de transmisión en cada soportadora puede ser mucho menor que la tasa global de datos resultantes. En el sitio donde usted se encuentre, y si tiene su equipo de usuario al lado, la señal que llega al equipo de usuario viene de diferentes sitios. Una llegará desde el suelo de su vivienda, su apartamento, otra chocará contra la pared. Eso es trayecto múltiple y eso produce desvanecimiento. Sin embargo, OFDMA va a minimizar ese efecto. Otra ventaja de OFDMA, fíjense que esto tiene un delta F de 15 kHz. ¿Por qué no 16 kHz? Porque la tolerancia al desplazamiento de frecuencia. La separación de soportadores de 15 kHz le da una tolerancia lo suficientemente grande para desplazamiento Doppler, debido a la velocidad y aplicación de imperfecciones. Puede ser que el efecto Doppler produce una variación de la frecuencia, y si no es controlada, pues sencillamente la calidad de la comunicación no va a ser de lo mejor. Ok, ¿cuáles son las limitaciones de OFDMA? Recuerden que OFDMA se usa en el enlace de bajada, no se usa en el enlace de subida, porque OFDMA requiere un amplificador de potencia para aumentar la señal de salida a un nivel lo suficientemente alto como para ser recogido por la red. La radio base emite una potencia, la potencia ya alcanza una cierta cantidad de abonados que están en la celda, ¿no? Y por eso que tiene un amplificador de potencia, porque tiene que mandarle potencia señal a muchos abonados. El amplificador de potencia tiene un parámetro que se llama PAR, Peak to Average Power Radio. Es la razón, el radio de la potencia entre el pico y el promedio. Entonces, el, 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 en enlace de bajada, este amplificador de potencia consume mucha energía. La eficiencia de un amplificador de potencia depende de dos factores. El amplificador debe ser capaz de amplificar el valor pico más alto de la onda. El valor de pico determina el consumo de potencia del amplificador.
Los picos de ondas no transportan más información que la potencia media. Por eso es que la razón es potencia pico a promedio. La velocidad de transmisión, por lo tanto, no depende de la potencia de salida requerida por los valores pico, sino por el promedio. Pero ¿qué sucede? Que este amplificador consume mucha energía y si usted le coloca OFDMA en el enlace de subida, la batería del celular se va a consumir rápidamente porque el par es muy grande si usted le pone un amplificador de potencia. Por tanto, no se usa un amplificador de potencia en el enlace de subida, sino se deja la batería. Y esa es la diferencia. Si usted le pone un amplificador de potencia a cada equipo de usuario, a cada celular, el precio indudablemente va a subir mucho mayor. Entonces, hay una razón técnica y una razón económica. Entonces, esa es la diferencia por la cual no se usa FDMA en el enlace de subida. Vamos a ver los protocolos usados en el plano de usuario. En el plano de usuario. Se nombraron aquí físico, más RLC, PSP, aparecen aquí. ¿Dónde están? Aquí está la capa física, aquí está la capa MAP, aquí está la capa RLC, aquí está la capa PSP. O sea, aquí está el protocolo PSP, aquí está el protocolo RLC, aquí está el protocolo MAP y aquí está el protocolo físico. El físico es el de la capa 1, el MAP, el RLC y el PSP son la capa 2. Y después va la capa 3. Ahora, esto es la radio base. Ahora veamos el equipo de usuario. Esto representa un equipo de usuario. Está el protocolo de la capa física, el protocolo MAP del nivel 2, el protocolo RLC del nivel 2 y el protocolo PSP del nivel 2. Entonces aquí tenemos la capa 1, la capa 2, constituida por 3 protocolos, y aquí tenemos la capa 3, que son los paquetes IP, que es lo que va en la capa 3. Entonces, ¿qué significa la figura? La presentación de una comunicación entre una radio base a un equipo de usuario. ¿Por qué la comunicación es entre la radio base y el equipo de usuario? Porque la flecha indica que va en un solo sentido. Entonces, fíjense, tenemos la radio base, tenemos el equipo de usuario, tenemos los protocolos que funcionan dentro de las capas en la radio base, capa física, protocolo, capa física, el protocolo físico, el protocolo MAP, el protocolo RCP y PSP, la capa 2, y aquí está el protocolo IP de la capa 3. Y aquí está mostrado qué significa PSP, Packet Data Convert Protocolo, un protocolo de paquete de convergencia de datos, el protocolo RC, el protocolo de enlace de radio, el protocolo MAPA, que es el control de acceso medio. Y en él está el programador, como lo acabo de comentar. Y finalmente, el nivel 1. Fíjense que aquí dice 1, porque es la capa física, 2, 2 y 2, porque estos 3 protocolos pertenecen a la capa 2. Eso es lo que muestra la figura. La figura también muestra otra cosa importante, que hay mismo 2x2. Fíjense que hay 2 antenas en la radio base y 2 antenas en equipo de usuario. Por tanto, aquí hay una comunicación de MIMO 2x2, o sea, 2 antenas de entrada y 2 antenas de salida. Esa figura tiene mucha información. También hay una información que son los canales. Están los canales lógicos, fíjense que se encuentran aquí. Aquí están los canales de transporte y aquí están los canales físicos. Se puede ver en la figura a qué capa pertenece cada uno de los canales. Los canales físicos ofrecen, fíjense, los canales físicos están aquí, ofrecen servicios a MAP, lo suben pues, ¿sí? En forma de canales de transporte. Y MAP ofrece servicio a RLC, o sea, el protocolo que está arriba, en forma de canales lógicos.
Y RLC ofrece servicio a PDSP en forma de portadoras de radio, porque esta es la radio base, y este es el equipo de usuario, pero la radio base está conectada a la red central. Entonces, esta información tiene que ir a la red central. Por eso que el RLC le transmite al PSP los servicios en forma de portadora de radio, ¿no? Porque es la interfaz de aire. Bueno, los canales lógicos transmiten dos tipos de información. O transmiten control, utilizado para transmitir información de señalización, o transmiten tráfico, o sea, los datos de usuario. Eso es lo que transporta un canal lógico. O transporta señalización para establecer la comunicación, o señales de control. Las señales, valga la redundancia, de señalización y de control son diferentes. La de señalización es para establecer una llamada. La de control, ¿cuál es las señales de control? Bueno, las que le manda el teléfono al equipo de usuario. Mira, la calidad del canal es mala, hay que cambiar de modulación, porque hay un intercambio de información entre el equipo de usuario y la radio base, entre la radio base y el equipo de usuario. Esas son las señales de control, para tener una información de cómo está la calidad de los canales por donde va la comunicación. En cambio, las señales de señalización es para establecer la comunicación. Entonces, fíjense, esto es lo que hace un canal lógico. O transmite información de control y señalización, o de tráfico. El canal de transporte le manda información a un solo usuario, o sea, una información, por ejemplo, cuando usted está hablando con una persona, un amigo, bueno, la información le llega nada más, pero también puede transportar información a varios usuarios. Cuando nos llega a todo el abonado de una celda, información sobre que hay una actividad de vacunación, por ejemplo, al sitio, entonces nos mandan un mensaje a todos. Bueno, y finalmente todo va hacia los canales físicos, que es lo que están en la interfaz de aire. Los canales lógicos son transportados por los canales de transporte. Y los canales de transporte son transportados por los canales físicos. Lógico, transporte, físico. Ahora vamos a analizar qué sucede cuando una comunicación viene de la red central, llega a la radio base y es transmitida por la interfaz de aire. La señal viene por aquí, de la capa 3, y va a llegar a PSP. PSP es el Packet Data Converge Protocolo, o sea, el protocolo de comunicación de paquete de datos. Observen que el PSP tiene aquí dos actividades: compresión de las cabeceras y cifrado. Las señales que vienen aquí hay que comprimirlas, porque el ancho de banda aquí es limitado. Hay que comprimirlas, se comprime y después se cifra, o sea, se le da seguridad. Y esas son las funciones de este protocolo PSP: comprimir la señal, las cabeceras y hacerle cifrado, o sea, la seguridad. Cuando eso llegue al equipo de usuario, pues aquí será descifrada y descomprimida. Bueno, entonces la señal que viene de la capa 3 entra a PSP y la señal es comprimida, las cabeceras, lo que se comprime es la cabecera, no la carga útil, y se cifra. Cuando llega la señal a protocolo RLC, este protocolo RLC, que es el de control de enlace de radio, ¿qué hace? Segmenta la señal. Segmentar significa separarla en paquetes, ¿no? Porque puede ser muy grande, ¿no? Muy grande. Y hacerle lo que se llama ARQ, que es la repetición automática híbrida. Si la calidad del canal no es la mejor, entonces cuando la señal llegue al equipo de usuario, el equipo de usuario le dice a la radio base que le repita la data. Eso es lo que significa ARQ, que es repetición automática híbrida. Aquí está el nombre, ARQ, repetición automática híbrida, que la vimos como una funcionalidad de cuando
desarrollé UMTS. UMTS. Bueno, entonces, esto es ARQ. Entonces, la señal viene en la capa PSP, se comprime, se cifra y aquí se segmenta y se le hace RQ si es necesario. Si es necesario. Pues si la calidad del canal es buena, pues no se hace RQ. De que tiene aquí selección de la carga útil, maneja la prioridad, control de reensamblaje, esquema de emulación, antena, asignación de antenas y recursos. O sea, hay un programador en la radio base que va a tomar decisiones a quien, por ejemplo, se le va a dar la prioridad a la voz, la data y el video. Va a asignar el tipo de modulación, el número de antenas que se van a usar. O sea, este señor es el que va a dividir los recursos de radio que están entre la radio base y el equipo de usuario entre los abonados. ¿Cuáles son los recursos de radio? El ancho de banda dividido en bloques de recursos. O sea, él va a asignar los bloques de recursos. Planificador o schedule en inglés o programador. Asignación de los recursos. Por primera vez se hace una planificación en frecuencia, es decir, se analiza el comportamiento del canal y se asignan aquellos bloques de recursos con mejores condiciones y sin desvanecimiento. Cuando expliqué la diferencia entre UFDM y UFDMA, decía que los soportadoras iban a ser asignadas de acuerdo a las condiciones de la comunicación. Eso es lo que hace. Una de las funciones del planificador. Otra ventaja del planificador es que permite hacer una adaptación rápida del enlace según las variaciones del canal, ajustando los esquemas de modulación y codificación. De acuerdo a la calidad del canal, el planificador va a cambiar el esquema de modulación. Esto va a aumentar o disminuir la velocidad. Otra cosa que hace el planificador de nodo B distribuye los recursos de radio disponibles en una celda entre los equipos de usuario y entre la portadora. ¿Cuáles son los recursos de radio? Los bloques de recursos. Los bloques de recursos. En principio, el nodo B asigna en enlace descendente o enlace ascendente los recursos de radio para cada UD, respectivamente, basado en los datos de enlace descendente que se encuentra en un buffer en el nodo B y informe de estado de buffer que se llama Buffer Status Report recibido en UD. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay una comunicación todo el tiempo entre la radio base y el equipo de usuario, entre el equipo de usuario y la radio base, para indicarle al programador cuál es la calidad de la comunicación. Y en función de eso, el planificador cambiará una comunicación de frecuencia, o la mantiene, o la mantiene. Eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjense lo interesante que es la funcionalidad de la radio base. Y finalmente ya vamos al nivel físico. Después que las señales se comprimen las cabeceras, se cifran, se segmentan y se hace la multiplicación y se hace todo este análisis, llegamos al nivel físico donde se hace la codificación de canal, se realiza la modulación y se asignan y están las antenas y adaptación de recursos. El tipo de modulación va a ser en función de la información que tenga el programador de la calidad de la comunicación del canal aquí, ¿no? Y la cantidad de antenas que se asignen, bueno, será en función de lo que se esté transmitiendo. Si es un video muy pesado, bueno, entonces se usarán las dos antenas. Bueno, entonces fíjense todo el proceso que se realiza en una radio base para transmitir una comunicación de una radio base a los equipos de usuario. Cuando la señal llegue al equipo de usuario, entonces se hará todo el proceso inverso que se hizo aquí. Se emulará la señal, se decodificará, se desmultiplicará y aquí se descifrará y se quitará la compresión que se le puso a las cabeceras. Y bueno, hemos terminado este video, que es la segunda parte de el sistema EPS LTE.